Imagina sobrevivir al hundimiento del Titanic. Ahora, imagina sobrevivir, no a uno, sino a 3 desastres marítimos distintos, 3 barcos diferentes, 3 tragedias históricas, y siempre la misma mujer a bordo. Su nombre era Violet Jessop, y la historia que estás a punto de escuchar es tan improbable que muchos la consideran una de las coincidencias más extraordinarias jamás registradas en el mar. La llamaron la mujer inundible, pero para entender por qué recibió ese apodo, tenemos que retroceder al principio. Violet Jessop nació en Argentina en 1887, hija de inmigrantes irlandeses que trabajaban criando ovejas en la Patagonia. Su infancia ya estuvo marcada por la cercanía de la muerte. De niña contrajo tuberculosis, una enfermedad que en aquella época solía ser una sentencia definitiva. Los médicos prácticamente la dieron por perdida. Sin embargo, contra todo pronóstico, Violet sobrevivió. Nadie podía imaginar que aquello sería solo el primer capítulo de una vida llena de coincidencias imposibles. Años más tarde, su familia se trasladó a Inglaterra. Allí, siendo todavía muy joven, Violet tomó una decisión que marcaría su destino al trabajar en el mar. Consiguió empleo como camarera en grandes transatlánticos, atendiendo a los pasajeros de primera clase. Era un trabajo duro, pero también una oportunidad única para viajar por el mundo. Y en 1910, logró algo que muchos consideraban un sueño. Fue contratada por la famosa White Star Line, una de las compañías navieras más prestigiosas del planeta. Aquella empresa estaba construyendo algunos de los barcos más grandes y lujosos jamás vistos. Lo que Violet no sabía es que su nombre quedaría ligado para siempre a 3 de ellos. El primero fue el RMS Olympic. En 1911 era el barco de pasajeros más grande del mundo, un gigante de acero que representaba el orgullo de la ingeniería británica. Violet comenzó a trabajar a bordo sin imaginar que, apenas unos meses después, el barco protagonizaría un accidente que aparecería en todos los periódicos. El 20 de septiembre de 1911, mientras navegaban cerca de la isla de White, el Olympic chocó violentamente contra un buque de guerra británico llamado HMS Hack. El impacto fue brutal. El casco del transatlántico quedó gravemente dañado, abriéndose bajo la línea de flotación. Durante unos momentos cundió el pánico entre los pasajeros. Nadie sabía si el barco podría mantenerse a flote. Milagrosamente, el Olympic consiguió regresar a puerto. Violet bajó del barco sana y salva. Para la mayoría de personas, aquello habría sido una señal clara para no volver a pisar un barco en la vida. Pero Violet decidió seguir trabajando en el mar, una decisión que, 7 meses después, la colocaría en el centro de uno de los desastres más famosos de la historia. En 1912, la White Star Line estaba a punto de inaugurar su nuevo orgullo en el RMS Titanic, el barco más grande y lujoso jamás construido, tan avanzado para su época que muchos lo consideraban prácticamente insumergible. Violet fue seleccionada para formar parte de la tripulación en su viaje inaugural. La noche del 14 de abril de 1912, mientras navegaban por el Atlántico Norte, algo ocurrió. Un crujido largo y profundo recorrió el casco del barco. El Titanic acababa de chocar contra un iceberg. Al principio, muchos pasajeros no entendieron lo que estaba pasando, pero poco a poco, la gravedad de la situación se hizo evidente. El agua helada comenzó a inundar los compartimentos inferiores. La tripulación recibió órdenes de preparar los botes salvavidas. Violet fue enviada a cubierta para ayudar a las pasajeras a colocarse los chalecos salvavidas. A su alrededor reinaban los gritos, el miedo y la confusión. En medio del caos, un oficial la agarró del brazo y la metió dentro de un bote salvavidas. Justo antes de bajarlo al agua, colocó un bebé desconocido en sus brazos y le dijo que lo cuidara. Desde ese pequeño bote, flotando en la oscuridad del océano, Violet presenció una escena que quedaría grabada para siempre en la historia. El Titanic se inclinó lentamente, después se partió en 2 y finalmente desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. Más de 1.5 personas murieron aquella noche. Violet fue rescatada horas después por el barco Carpathia. Aún sosteniendo al bebé que le habían entregado en el bote, una mujer se acercó, tomó al niño de sus brazos sin decir una palabra y desapareció entre la multitud. Sobrevivir al Titanic ya habría sido suficiente para cualquier vida. Pero la historia de Violet Jessop aún tenía preparado un tercer capítulo. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, Violet
decidió servir como enfermera de la Cruz Roja, fue asignada a un barco hospital que transportaba soldados heridos. El nombre del barco era HMHS Britannic. Y sí, era el tercer barco gemelo del Titanic. El 21 de noviembre de 1916, mientras navegaban por el mar Egeo, una explosión sacudió violentamente el casco del Britannic. El barco había chocado contra una mina submarina alemana, el agua comenzó a entrar a gran velocidad. El Britannic se estaba hundiendo. Violet corrió hacia los botes salvavidas, pero la situación se volvió aún más peligrosa. Los motores del barco seguían funcionando mientras el gigante comenzaba a inclinarse. Las enormes hélices de bronce giraban todavía bajo el agua, creando una fuerza de succión mortal. Algunos botes salvavidas fueron arrastrados hacia ellas y destrozados. Violet entendió en ese instante que, si permanecía en el bote, moriría. Así que tomó una decisión desesperada. Saltó al agua. La fuerza de la corriente la arrastró violentamente hacia el casco del barco. Su cabeza golpeó contra la quilla con tal fuerza que le provocó una fractura de cráneo, pero de algún modo logró salir a la superficie, herida y aturdida. Fue finalmente rescatada mientras el Britannic desaparecía en las profundidades. Había sobrevivido a su tercer desastre marítimo en 3 barcos, 3 tragedias históricas, y siempre la misma mujer saliendo con vida. Violet Jessop vivió hasta los 84 años. Murió tranquilamente en su casa, muy lejos del océano que intentó llevársela 3 veces. Hasta hoy muchos se preguntan lo mismo. ¿Fue simplemente una coincidencia imposible? ¿Una suerte extraordinaria? ¿Una suerte extraordinaria? ¿O el ejemplo más increíble de supervivencia en la historia del mar? Ahora, tengo curiosidad por saber qué piensas tú. Si hubieras vivido lo mismo que Violet, ¿volverías a subir a un barco?